Todas las formas de discriminación y opresión descansan las unas en las otras y se nutren mutuamente. El rico económicamente y el hombre socialmente necesitan de unos instrumentos para mantener una forma de dominación y sacar provecho de las desigualdades e injusticias. El modo de pensar de las personas de una época está dada por su manera de vivir, y no al contrario, como nos quieren hacer ver. Aquellos que les interesan las injusticias dicen que la manera de vivir de las personas es debida a su forma de pensar. En otras palabras, las cosas son así porque siempre han sido así. Como es nuestra sociedad, que por desgracia puede verse normal muchísimas de las actitudes machistas al vivir en un patriarcado arraigado en nuestras instituciones y cultura. La sociedad no es patriarcal porque todos los hombres y mujeres seamos machistas. El artículo 57 de nuestra Constitución dice que el cargo del jefe del Estado es hereditario y en el mismo grado tiene preferencia el varón a la mujer, un jefe de Estado que no ha sido elegido por decisión popular, o una Iglesia muy influyente en las decisiones del gobierno actual, que no permite a las mujeres que sean sacerdotes, obispos, cardenales y menos papisas. La Constitución del 78 se sustenta en una ideología patriarcal, monarquía, Iglesia, instituciones que promueven la desigualdad. El feminismo no quiere favores ni derechos reservados a los hombres, quiere la igualdad de las personas. Mujeres y hombres feministas exigimos los derechos que el patriarcado nos ha arrebatado. El feminismo defiende la igualdad entre el hombre y la mujer, y no debe entenderse el feminismo como lo contrario del machismo. El origen del machismo es el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Es la manifestación del dominio masculino sobre las mujeres, dominio que se extiende a la sociedad en general. Implica que los varones tienen poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres del acceso de las mismas. Así es como lo define algunas corrientes feministas. En este escenario de desigualdad, las oprimidas son las mujeres, pero las personas, mujeres y hombres, solo son los actores de un sistema en el que se sustenta la desigualdad y la injusticia como es el nuestro. El patriarcado no es más que una herramienta de este sistema que apoya una necesidad de retroalimentarse con las desigualdades e injusticias mediante las instituciones. Por otro lado, la función social del derecho es regular la convivencia de hombres y mujeres en una sociedad determinada con el fin de promover la realización personal y colectiva de quienes forman parte de una comunidad. Cuando el machismo, sustentado por el patriarcado, genera consecuencias como la violencia, represión, humillación, inhibición y muerte en una parte de la humanidad, algo falla en el derecho y en nuestras instituciones y éstas tienen la obligación de erradicarlo. Como decíamos, el feminismo no es lo contrario del machismo. El feminismo es la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, entre todos los seres humanos sin distinción. Es, por tanto, una teoría de la igualdad. Por el contrario, el machismo es una teoría de la inferioridad, basada en que las mujeres son inferiores a los hombres. El feminismo es todo un conjunto de reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con la subordinación, la desigualdad y la opresión de las mujeres, y así lograr su emancipación y la construcción de una sociedad en la que no tengan cabida las discriminaciones por razones de sexo y género. Es una ideología plural y diversa, con un solo objetivo político: transformar la situación de subordinación de las mujeres en todo el mundo. Es decir, su objetivo no es el conocimiento teórico, sino el conocimiento para ser utilizado como guía para entender la sociedad, desafiarla y cambiarla. ¿Y dónde se da la subordinación femenina? Pues en todos los ámbitos de la vida, públicos y privados. En la sexualidad, la afectividad, la economía, la política. Es algo profundamente enraizado en las instituciones patriarcales, como son la familia, el Estado, la educación, la religión, y tiene consecuencias como el trabajo sexuado, la violencia machista, la heterosexualidad obligatoria, la maternidad forzada. Todo ello reproduce ese estatus inferior de las mujeres. El feminismo requiere la implicación de todos y todas, mujeres y hombres, para cambiar todas las estructuras de poder. De ahí que aludamos a profundas transformaciones en la sociedad. Por tanto, implica un deseo de cambio y la emergencia de un orden social y cultural en el cual el desarrollo de las potencialidades humanas esté abierto tanto a las mujeres como a los hombres. Se trata, en definitiva, del cambio de una forma de vida y de la ideología
que la ha sustentado durante miles de años. Aquí, en Campo Abierto, queremos reflexionar sobre ello, sobre qué es el feminismo y la presencia que tiene en nuestra sociedad hoy. ¿Por qué hablamos y por qué no hablamos de feminismo? Podríamos decir que hemos avanzado en relación al siglo pasado, pero las instituciones y el sistema patriarcal están en plena vigencia. Y en la situación de crisis en la que vivimos, las desigualdades se agudizan y se hacen más visibles. Creemos que la única manera de abordar de verdad el problema es desmontar el sistema patriarcal del que hablábamos, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cómo creamos una conciencia de todos y todas para pasar a la acción? Para responder a estas preguntas tenemos esta tarde con nosotros a Cristina Fernández, buenas tardes, Hola, buenas. que es licenciada en Derecho, pertenece al área de feminismo del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos en Barcelona, al Círculo de Juristas y al Círculo de Feminismos, tanto autonómico como estatal de Podemos. Bienvenida. Gracias. A mi izquierda también tenemos a José María Márquez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor de secundaria, miembro del Círculo de Sant Andreu, Barcelona y el Grupo d'Amics Gays. Colabora con la sección del LGTBI del área de géneros, feminismos y sexualidades de Podem Barcelona. Bienvenido. Gracias. A mi derecha tengo a Elena Tarifa, periodista. Buenas tardes. Responsable de Secretaría de Igualdad del Sindicat de Periodistas de Cataluña. Forma parte del área de feminismos y género de Barcelona la Podem y del Círculo Autonómico de Feminismos y Sexualidades. Bienvenida. Gracias. Y aquí a mi derecha tengo a Laura Pérez La Cueva. Hola. Hola, buenas. Abogada y gestora sanitaria en el SEMCAT. Pertenece al área de feminismo, sanitario y miembro del Círculo de Juristas. Miembro activo de las asambleas abiertas del Parlament Obert de Cataluña Sí que es Pot. Trata sobre todo de temas de violencia de género, penal en general y laboral. Es candidata al Senado por Lleida, por Podemos, en las próximas elecciones generales. Muy bien, gracias. Bienvenida. Buenas. Bueno, vamos a entrar en un tema, bueno, que es el feminismo, un tema del que sois bastante expertas y expertos en todo este tema, y me gustaría en principio hacer una reflexión porque es un tema que yo inicialmente no había abordado casi nunca, pero lo he estado mirando y documentándome un poco, y a mí personalmente me ha sorprendido ver, por ejemplo, cómo el Estado, que debería ser el garante de la igualdad entre hombres y mujeres, nos encontramos con que es un Estado, o yo lo he visto un Estado como bastante legislador, pero poco más. No se preocupa realmente de que eso se cumpla, de que se haga realidad esa igualdad, como por ejemplo, uno de los casos que a mí me ha sorprendido es el hecho de que cuando hay una separación entre un hombre y una mujer, pues se produce el que cuando no se paga la pensión a la familia por parte del hombre, el Estado deja en manos de la mujer que haga la lucha, o que vaya a los tribunales, que luche por conseguir esa compensación. A diferencia, por ejemplo, de Francia, donde Francia el Estado es el que, si el hombre no paga, se le paga a la mujer, y de esta forma la igualdad entre el hombre y la mujer se puede garantizar porque tiene una independencia económica la mujer frente al hombre. ¿Vosotros pensáis que el Estado debería ser únicamente legislador, que legisle estos temas, o también debería ser intervenir y hacer y obligar a que esas condiciones que deberían ser de igualdad entre unos y otros se cumplan? Bueno, yo creo que yo estoy a favor de un Estado interventor. Creo que es esencial porque muchas medidas legislativas que hemos tenido simplemente, pues es lo que un poco comentabas, dejan en manos de la persona afectada, de la mujer, la posible reclamación. Son medidas, por ejemplo, a nivel empresarial sí que se producen reducciones, pagar bajas de maternidad, parte de la seguridad social, pero realmente no están ayudando a corregir lo que es el sistema patriarcal y la discriminación de las mujeres. Entonces sí que en otros temas, por ejemplo, sí se ha logrado con la LOREC, por ejemplo, en lo que son listas electorales, pues pedir unas medidas de discriminación positiva, que se utilizan más en los países nórdicos. E introducir pues cuotas, ¿no? La LOREC pues, establece el 40-60. Y eso también hace pues, que se produzcan otras dinámicas en la sociedad. Yo considero que esto se debería hacer extensivo más pues, a las empresas. El hecho de introducir cuotas y para un poco romper lo que es el techo de cristal, porque hay en muchas empresas y en la base y hay un 60% universitarias, y en cambio cuando subes a cargos directivos solo un 6% forman parte de los consejos de administración. Por lo tanto, si tú tienes normas que exijan que en esos consejos de administración haya un mínimo o un porcentaje de mujeres, lograrás revertir eso. Y en el sector público yo creo que es todavía
pues más preocupante, ¿no? Porque como sector público ni siquiera se hace. En justicia, pues pasa que, por ejemplo, de los miembros del Tribunal Constitucional haya 2 mujeres de 12. O el Consejo General de Poder Judicial son 21 miembros y hay 8. Con lo cual, cuando hay la mayoría de licenciadas son mujeres, la mayoría de juezas son mujeres, pero luego cuando suben a órganos son hombres. Y eso tiene que ser el Estado el que intervenga, vamos, desde mi punto de vista. Sí, yo pienso que en este país no nos faltan leyes, digamos, que favorezcan el tema de la igualdad. Somos pioneros en legislación, ¿no? Tanto en la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, ¿no? del 2004, hasta bueno, también la ley integral contra la violencia de género. Tenemos un montón de leyes, pero el problema es que creo que no hay una voluntad política fuerte para cumplirlas. Primero la voluntad política y luego tampoco hay presupuesto y es suficiente para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y cada vez, por desgracia, ha habido menos presupuesto, ¿no? Debido sobre todo a los cambios políticos que se han producido, ¿no? Tanto a nivel de España como a nivel de Cataluña. Entonces creo que tenemos los instrumentos, pero no hay la voluntad suficiente. Y por otra parte, pues el tema de las cuotas yo creo que sí que es un tema en el que es necesario, sobre todo en el tema de la empresa privada, es un tema donde no se han puesto de acuerdo todavía a nivel europeo, ¿no? El único país de Europa y que no forma parte de la Unión Europea que tiene cuotas es Noruega, ¿no? Y se ha demostrado a nivel de los consejos de administración de empresas, se ha demostrado la experiencia muy positiva, ¿no? Porque allí ha funcionado muy bien y siempre es un debate permanente a nivel de las instituciones europeas, ¿no? El debate de realmente establecer cuotas por obligación, ¿no? Hasta ahora todo lo que hay es recomendaciones, ¿no? Y siempre se ha esperado la buena voluntad de las empresas, bueno, de las personas para que esto se lleve a cabo, pero parece ser que no, que es necesario en un principio establecer esas cuotas para que luego, de una manera natural, ¿no? Como ha comentado Cristina, las mujeres vayan accediendo a estos puestos, porque esto evidentemente tiene que llegar y va siendo la mayoría de las tituladas universitarias, ¿no? En nuestro país y somos, bueno, las mujeres estamos mejor preparadas que los hombres en mayor manera. Aparte, totalmente de acuerdo con vosotras. Yo creo que también hay otras áreas en las que el Estado tiene la obligación de intervenir, ¿no? Es interesante el hecho de que desde que, bueno, en las últimas décadas la incorporación de la mujer al mercado laboral ha aumentado, pero esta incorporación de la mujer al mercado laboral ha ido acompañada de un empobrecimiento de la mujer, ¿no? Y yo creo que aquí el Estado tiene la obligación de llevar a cabo políticas macroeconómicas también. Por ejemplo, el tema de la tributación, es decir, aumentar el IVA y disminuir el impuesto sobre la renta discrimina a las mujeres, a muchas mujeres, y afecta especialmente a las mujeres y contribuye a la feminización de la pobreza, ¿no? En este sentido, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero que yo creo que habría que dar incluso pasos más allá y pasos de política, por ejemplo, la desregularización del mercado laboral, ¿no? Es decir, eso está afectando especialmente a las mujeres. El 70% de los pobres del mundo son mujeres. Y además es interesante ver que tanto en los países del primer mundo como los del tercer mundo es igual, ¿no? Es decir, que todo es una cuestión de que el patriarcado y el capitalismo van de la mano. Y con el neoliberalismo lo que se está haciendo es que las clases poderosas se están enriqueciendo más y las clases pobres se están empobreciendo más, y da la casualidad que esta pobreza afecta más a las mujeres, ¿no? Tú, José María, has apuntado ahora al todo el tema del mundo laboral. Uno de los temas que nos gustaría comentar es el tema de la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Según las fuentes, hay entre un 20 y un 25% de diferencia salarial, llegando incluso a veces al 30%. Entonces, bueno, ¿qué medidas podríamos tomar, o podría el Estado, o podríamos las mujeres y los hombres tomar para que esto no pasara? Pues sí, efectivamente, por diferencias salariales es un hecho que se da en diferentes comunidades autónomas, depende de qué comunidad autónoma pues está más presente, en algunas más, en otras menos, pero sí que es verdad que las diferencias salariales entre hombres y mujeres bueno, yo soy de Aragón, de un pueblo de Aragón, precisamente ahí es el 32%, que él lo comentaba, ¿no? Pero la media está en 5.400 euros de diferencia. Claro, estamos hablando del mismo puesto, con la misma categoría profesional, en el mismo puesto de trabajo. En empresas, ya el acceso a altos cargos y demás, es lo que comentaba Cristina, es un hecho. O sea, esto en empresas privadas se ve muchísimo, es una pena que en las instituciones públicas también esté presente.
pero sí que es verdad que las mujeres tienen que trabajar casi medio año más para conseguir lo mismo que el hombre. O sea, me parece que son como 79 días más para equipararse al salario. Y que esa brecha salarial es un hecho que es verdad y que consta a día de hoy de que un hombre y una mujer, posibilidades tenemos la sensación las mujeres de tener que hacer un sobreesfuerzo en nuestro puesto de trabajo para que se nos reconozca y para que se nos dé valor. Y que esa brecha salarial a día de hoy, que la estamos intentando empezar a paliar mediante la concienciación y la lucha, tendría que tener un tiempo, y estima la Organización Internacional del Trabajo, de 70 años para equipararse los hombres a las mujeres. A mí me parece una locura, en un país democrático. Cristina. Es que, bueno, realmente yo creo que el problema es una concepción en sí que tienen las empresas del mercado laboral. O sea, lo que se considera y también, inclusive esa brecha salarial, bueno, se da en países en toda Europa y en países nórdicos y a veces en países que te sorprenderían, ¿no? Es decir, o sea, que son mucho más igualitarios y que realmente tienen brechas salariales importantes. Y aparte se agudiza cuanto más se suba en categoría. O sea, cuanto más puesto de responsabilidad tienes, todavía la brecha salarial es mayor. Yo creo que hay un concepto de disponibilidad o no que consideran las empresas que tienen sobre los hombres y las mujeres. Entonces ellos consideran, y sobre todo también para cargos de dirección, que las mujeres tienen menos disponibilidad. Porque, entre otras cosas, el tema de la maternidad no está igualado, no está equiparado. Eso sería una medida que podría favorecer a la contratación, pero también favorecería al hecho de igualarlos también salarialmente, retributoria, o sea, retribuir lo mismo, ¿no? El hecho de que fuese obligatorio la baja para el hombre y la mujer en los mismos tiempos y en los mismos meses. Las empresas consideran que como hay no la misma distribución ni siquiera familiar de las cargas, una mujer va a tener más ausencias por cargas familiares que puede tener un hombre. Entonces, eso no solo te impide entrar en el mercado laboral, sino que evidentemente ellos tienen un esquema también de, bueno, pues vamos a retribuir menos. Y yo creo que este tipo de medidas podrían ayudar un poco a corregir todas estas cuestiones, ¿no? Luego también en global, ¿por qué las cifras salen también peor? Yo creo que en global salen peor porque las mujeres piden también más reducciones de jornada. Entonces ganan menos. Entonces, si haces análisis globales de diferencias salariales, claro, eso también hay que contemplarlo. ¿Y eso por qué se produce? Se produce evidentemente por una cuestión también cultural y por una cuestión de disponibilidad o indisponibilidad de la mujer en cargas familiares. Cristina ha apuntado el tema de la cultura y probablemente podemos introducir el tema de la conciencia de las mujeres, que es un tema que seguramente habría que trabajar. ¿Cómo pensáis que podemos abordar este tema para que las mujeres tomemos conciencia y podamos pasar a la acción? Bueno, yo creo que no solo las mujeres tenemos que tomar conciencia, de hecho creo que las mujeres en este país tenemos bastante conciencia de lo que pasa y quienes no se han enterado todavía son la mayoría de los hombres, a mi parecer. También muchas mujeres, por supuesto, porque el pensamiento machista no es patrimonio, digamos, de los hombres, sino de la sociedad en general. Pero yo creo que quien se tiene que poner las pilas, de hecho, son más los hombres, ¿no? Porque son quienes, digamos, tienen el problema. A mi parecer, tienen el problema principal de la violencia machista, porque en su mayoría la ejercen hombres, aunque también, ya digo, a nivel estructural. Y luego, por supuesto, en el tema que yo creo que es clave, que es el tema que ya comentaba también Cristina, bueno, de la corresponsabilidad, ¿no? Creo que donde el gran reto en nuestra sociedad es la equiparación de los tiempos de trabajo a nivel, digamos, de cuidados de otras personas, a nivel de cuidado de los hijos, de personas mayores, de trabajo doméstico en general, porque aquí hay una gran diferencia, ¿no? Ahora salía también una encuesta en la que se ha hecho hace poco en parejas, ¿no? De hombre y mujer que trabajan los dos, dedica 3 horas más la mujer digamos, al trabajo doméstico, ¿no? Y yo creo que todavía son cifras demasiado bajas, yo creo que todavía dedican más, ¿no? Y solo se equipara un poco cuando el hombre está en paro y la mujer trabaja. Entonces se empieza a equiparar un poco, pero aún así todavía hay diferencias. Entonces, en esto es importante la concienciación social, ¿no? También el apoyo de las instituciones, por supuesto, ¿no? Porque tienen que favorecer esto por los permisos igualitarios, ¿no? de paternidad, el tema, bueno, pues eso de contratar a hombres y mujeres por igual para cargos de responsabilidad, para que así también se pueda, digamos,
bueno, todo el mundo se pueda, digamos, luego repartir el tiempo, pero sobre todo a nivel, ya digo, de la sociedad, de la educación, que es muy importante, de que los trabajos de cuidados es un tema de todos, ¿no? De todos y de todas, y que no tiene que recaer en la mujer, ¿no? También otra cifra, ¿no? El 72% de los trabajos de cuidados en general recaen sobre las mujeres, ¿no? Ya sabemos bien, ¿no? Cuando hay una persona mayor, sobre todo, quién normalmente se responsabiliza. Y esto realmente es una cultura que va a costar de cambiar, pero que yo creo que es imprescindible e influirá también a nivel laboral, ¿no? Del mundo laboral. Lo que dice del tema de educación, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque yo pienso que es que debería ser una prioridad educativa, ¿no? Es decir, las cifras son las cifras, es decir, y no entiendo por qué en los institutos, bueno, aunque se hacen algunas cosas, pero en los institutos, en las escuelas, ¿no? Y se sigue fomentando esta imagen binarista de género en la que el hombre es proveedor y la mujer es cuidadora, ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ir acompañado con el tema de la imagen de la mujer en los medios de comunicación. Eso es fundamental, porque también yo como profesor muchas veces digo, ¿qué hago enseñándole algo cuando luego llegan a casa y en la televisión ven lo contrario, ¿no? ¿Y quién puede más, la televisión o yo, ¿no? Entonces, la televisión. No debería, no o debería. Internet, ¿no? En caso de los jóvenes. Sí, ¿no? Pero eso, ¿no? Es decir, todo esto parte de una división binarista en la que se ascriben a los géneros una serie determinada de roles y claro, evidentemente eso, la educación es fundamental, ¿no? ¿Pero pensáis que en los medios de comunicación hoy día se ha avanzado suficiente para que esos estereotipos que estáis diciendo se hayan superado? Yo lo digo porque, viendo un poquito, pensando en el tema, he pensado, digo, bueno, por ejemplo, las películas de Walt Disney, que son un referente para las criaturas, las ven, o sea, nos gustarán o no, pero las ven. Y, por ejemplo, pues están evolucionando hacia un sistema en que las niñas pues son suficientes por sí mismas y demás, y hemos pasado de la Cenicienta a la niña que se llama Brave, que defiende que ella tiene capacidad de decidir. Ya sé que a lo mejor es un poquito, pero eso los niños son las imágenes que ven. Entonces, a mí lo que me choca un poquito es que siempre se incide en que la mujer sea la que, y por qué no se incide en que el hombre sea corresponsable, sea también el que ayude, sea el que haga las cosas, colabora en casa, está compartiendo las tareas con la mujer como una tarea propia. ¿Por qué esas cosas no salen en los medios de comunicación? ¿Por qué no se educa en eso? Siempre se hace que la mujer sea la que sobresalga y defienda sus derechos, frente a que no, el hombre es como un espectador ahí que tiene que recibir. No sé, me sorprende un poco y a mí me cuesta entender por qué no se avanza. Supongo que porque la sociedad machista se basa en eso para defenderlo. Entonces me gustaría que vosotros veis suficiente los avances que se hacen en estas películas, por ejemplo, y demás, o estamos aún a siglos de poder. Hombre, se tendrían que poner al día. No es ponerse al día o no, es luchar por una igualdad. Aquí estamos hablando de personas, sí que es verdad que el papel, y sobre todo, claro, pero es que Disney empezó con los dibujos, la Cenicienta, no sé qué año es, claro. Pero bueno, nos remontamos si es un mal ejemplo. Sí, bueno, hace muchos años, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo nos damos cuenta que realmente pasan los años, pero la Cenicienta también puede ser perfectamente dibujos, pues no sé, Aladín es de los años 90, creo recordar, y estamos hablando del mismo estereotipo, una mujer más débil que tenga que estar subordinada, bueno, por entenderlo, pues que el hombre la pueda defender, la pueda proteger, le pueda dar seguridad, ¿no? Porque al fin y al cabo el estereotipo que encaja en el patriarcado es eso, ¿no? Y se da en los años 90 como se daba en los años 40 o en los años 30, entonces vemos que ahí no, sí que es verdad que ahora hay un descenso y gracias y suerte, ¿no? De que las mujeres pues sí que acogen pues, papeles que propiamente han sido durante hace muchos años pues de los hombres, pues mujeres toreros o recortadoras, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los cuales han accedido, pero sí que es verdad que suele tener y ha parecido que una mujer para dar relevancia ha tenido que coger un rol de masculino y no tiene por qué ser así. Porque una mujer en el papel en el que está, o sea su posición profesional o sea el ámbito de la vida, ella puede ejercerlo con total confianza y seguridad que cualquier hombre. Entonces, bueno, claro, es un tema, yo también comparto con él, que es educacional, para hombres, mujeres sí. Y, por supuesto, instituciones, porque la educación lo es todo. Entonces, la normativa que tenemos de educación, que ha variado tanto, no introduce políticas que sean de igualdad. No, o sea, ahora empezamos a tener, ¿no? Y empezamos a ver, pero ¿qué quiero decir? Las políticas de igualdad en las escuelas, en las clases, cuando un profesor sabe que un niño tiene que venir educado de casa,
ya lo dice con razón. O sea, estamos aplicando conocimientos, inculcando conocimientos, pero el niño tiene que venir educado. Y el hecho de que no se arraigue, o sea, de que se arraigue precisamente este machismo, es porque no dejamos soltarlo. Claro, son horas de educación que, bueno, pues, sí, pero yo, de todas maneras, los medios de comunicación, en un principio, tienen también, lo que pasa es que lo ha perdido, tendrían que educar también, ¿no? En principio informan, educan y entretienen, ¿no? Y creo que se ha perdido las dos primeras a favor de entretener, ¿no? Entonces, entretener también significa el reproducir, digamos, unos estereotipos, unos mitos, que es lo que más vende, ¿no? Un poco lo más popular, ¿no? Y bueno, pues en este caso yo creo que los medios de comunicación desde luego no reflejan tal cual la situación de la sociedad como es, ¿no? Yo creo, solo ver la presencia, ¿no? Cuando se hacen estudios sobre la presencia de las mujeres, ya digo, solo de las mujeres, que luego también cuando, digamos, y las mujeres es el 50%, ya no digo cuando el tratamiento ya o aparición de la diversidad sexual, de minorías, digamos, étnicas, pero ya solo el tema de las mujeres aparecen muchísimo menos, ¿no? Digamos, como protagonistas de debates, por supuesto, ¿no? Se ha estudiado que la mayoría de los tertulianos sabemos que son hombres, ¿no? Y además a los que siempre están los mismos, las mujeres cuesta más que participen, ¿no? Entonces realmente ya desde la opinión, los debates, hasta simplemente la cita en los informativos o programas. Nos ha demostrado que en los estudios, por ejemplo, que ha hecho el CAC, el Consejo del Audiovisual, que las mujeres sobre todo aparecen un poco ponen, digamos, la tipología de qué tipo, actor cultural, político, y sobre todo aparecen en la categoría de otros, ¿no? Digo, las mujeres, es la mayoría en otros, o cuando también, por ejemplo, cuando hablan de ONGs o cuando hablan de ciertos temas, ¿no? Y en cambio, cuando hablan de temas, digamos, ahí, entre comillas, serios, ¿no? Y de expertos, siempre hay una mayoría de hombres que aparecen, ¿no? Esto nos refleja lo que hay en la sociedad, que por supuesto las mujeres estamos ya en todas las esferas, ¿no? Y hay muchas mujeres expertas, y esto realmente, pues, tampoco es un ejemplo, ¿no? De cara a la educación tampoco es un ejemplo. Y por supuesto es el tema de los estereotipos, que todavía, pues, el tema del estereotipo de la belleza inalcanzable, ¿no? Que nos muestran los medios, ¿no? Que es totalmente falso, ¿no? Tener todo el mundo, sobre todo las mujeres, pues todas guapísimas y delgadísimas, es algo que es falso, eso no refleja la realidad, ¿no? Y luego, pues, el estereotipo, la cosificación, ¿no? Que siempre, pues, aparecen como reclamo. Ya no hablemos ya de la publicidad, por supuesto, que es otro apartado aparte, pero en otro tipo de programas también, presentadoras de informativos, presentadoras de deportes, ¿no? Que también están como un reclamo. Entonces, esto es un tema en el que hemos avanzado mucho, ¿no? Y yo me atrevo a decir, y perdona, y que matan, porque esto que dice ella de los medios de comunicación nos deja en el año 2013, y yo siempre me voy a datos, perdona, 28.000 personas, 2.000 hombres, 26.000 mujeres, entre 16 y 25 años, con bulimia y anorexia, ingresados en el hospital. Es muchísima gente también. Sí, pero no, yo apuntaba algo que me parece interesante en el hecho. Primero, Disney es una factoría absolutamente sexista, muy fuerte, y aunque empieza a cambiar, porque realmente otras factorías la han hecho cambiar, no porque tanto ella. Muchas veces cuando cambia y presenta a la mujer de otro tipo, la presenta muy hipersexualizada. Entonces, esto también, cuidado, porque estamos dando un mensaje también a nuestros hijos determinados. Es que lo que reciben ellos. Las películas de Disney es el primer referente de las criaturas cuando las tenemos pequeños, que les ponemos una película y son las películas de Disney. Claro. Y son las que quieren ver. Y hay una cosa que sí que es verdad, que yo te entiendo en el sentido de que hemos hecho como que a veces, bueno, la mujer salga de ese estereotipo, pero no hemos hecho que el hombre se desplace en su estereotipo. Eso es cierto. Y eso es muy sorprendente. El otro día, haciendo una charla con unas compañeras, había una persona que se dedicaba a educación y esto, y me comentaba el hecho de, y quizás hasta nosotras nos había sorprendido, cuando intentas hacer, por ejemplo, juegos y juguetes no sexistas. Y entonces, hasta a ti misma te sorprende cuando de repente ves la imagen de un juego no sexista y la típica para peinar y ser peluquera y ponen a un niño. O sea, inclusive a ti te choca eso. Entonces, quizás eso también habría que romperlo, ¿no? O sea, no simplemente que la mujer pues la pongas conduciendo un camión, sino que a ese niño lo pongas también en ese rol. Y eso es cierto, que eso no sea. Entonces quizá también hace que los hombres hayan tenido en la evolución otro ritmo. Sí. No tienen nuestro ritmo porque también le estás mandando ese mensaje. Y la verdad, o sea, a ver, los medios de comunicación,
Y si te vas a cine es terrible porque realmente el mito del amor romántico se sigue perpetuando. Y los referentes de adolescentes es así. Crepúsculo, no, es un alto ejemplo de ese mito. Y entonces realmente no ayuda en absoluto. Lo que hablabas de los reclamos, es verdad. Una mujer, las mujeres han entrado en los deportes, pero ¿qué mujeres? O sea, no son mujeres, no, son mujeres mega estupendísimas. Se supone que en los estereotipos de belleza femenina. Y realmente es un reclamo de imagen, ¿no? No es ni siquiera una mujer deportista, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera el físico de las típicas mujeres deportistas, sino que parecen modelos. Entonces, claro. En este sentido, ¿pensáis que algún mecanismo de control audiovisual podría servir o sería contraproducente? Yo estaba pensando precisamente en eso, me hacía la misma pregunta, ¿no? Es decir, hay programas como Mujeres, Hombres y Viceversa, o anuncios como los de una cadena de comida rápida en el que el abuelo le predice al niño tienes novia y el niño... o lo que tú dices, o los ciertos comentarios que se hicieron en una cadena de radio sobre las jugadoras de un equipo de fútbol, etcétera. Es decir, yo creo que debería haber, en conexión un poco con lo que decíamos antes del Estado que interviene, ¿no? No solamente el Estado que legisla, debería haber algún tipo de organismo, no sé si a lo mejor Elena sabe algo de eso, no sé si hay algún organismo. A nivel, digamos, del Estado español no lo hay, ¿no? Y es uno de los pocos países de Europa que no tiene ningún organismo regulador, bueno, ni del audiovisual, ni, digamos, de todo el mundo de los medios, ¿no? Hay dos países donde está... En España, tanto la profesión periodística está súper desregularizada como todo el tema de los medios, ¿no? Realmente se da mucho poder, digamos, a lo que son los propietarios de los medios, ¿no? Que muchas veces, por desgracia, también están, ¿no?, relacionados con los políticos, ¿no? Y con otros intereses empresariales. Y evidentemente lo único que tenemos de referencia es el Consell de Audiovisual de Cataluña, pero que no puede, digamos, imponer castigos, sanciones, digamos. Sí que pues da recomendaciones, evidentemente pone, digamos, un poco la alarma cuando hay algún caso grave, ¿no? Y, digamos, lo da a conocer y bueno, para que luego las autoridades, pues, ¿no?, la Generalitat en este caso, pues pueda tomar cartas en el asunto. Y además pueden hacer algo en caso también de medios públicos, ¿no? Digamos, en caso de medios privados es mucho más difícil, digamos, incidir, y evidentemente yo creo que tendría que haber alguna autoridad reguladora de los medios en general a nivel del Estado. Ojalá. Otro de los puntos que habéis apuntado en las distintas intervenciones es la política. Estamos en un momento importante y bueno, muchos partidos políticos, mayoritariamente de izquierdas, pero también de derechas, pues se llenan la boca con el tema de la igualdad. ¿Pensáis que es puro discurso o que realmente están tomando medidas en serio? ¿Estas medidas se las creen, nos las creemos? ¿Qué pensáis? Bueno, como comentábamos, solo hay que ver el debate, ¿no? El otro día Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez y un mediador, ¿no? Entonces, no sé quién dijo, yo solo veo 4 hombres encima, no veo a nadie más. Bueno, por suerte, a día de hoy, pues lo que comentaba Cristina en un principio, en el año 2007, pues la nueva normativa se asumió que España tiene un 60-40 y el otro día vi los datos también, porque yo soy mucho de ver datos, y constaba como conforme el primero de todos es el Partido Socialista, es justo quien encabeza el 50 y 50 en sus listas cremallera, teniendo siempre la paridad presente, ¿no? Y es quien lo cumple a rajatabla, ¿no? Y por el contrario, el último era Ciudadanos, que me parece que de 5 candidatos solo una es mujer, con lo cual pues la diferencia se nota muchísimo, ¿no? Nosotros, bueno, hemos estado luchando desde hace tiempo por tener todo lo que es paridad en relaciones con partidos políticos y demás. Esta normativa fue muy bien, pero al fin y al cabo después volvemos a lo mismo. Siempre se presentan como candidatos hombres en las listas para el Congreso y siempre los suelen cerrar mujeres, ¿no? Y quien accede a los puestos dentro de eso siempre suelen ser los hombres, que es lo que comentaba también Cristina en un principio dentro de las instituciones. ¿Cómo poder frenarlo? ¿Cómo poder...? Bueno, pues los porcentajes que tenemos a día de hoy que se tienen que cumplir. Las listas cremallera yo estoy a favor, pese que Inés Arrimadas me parece que fue quien dijo que que preferían hacer en las elecciones que ellos tienen de primarias votaciones a personas que estén más capacitadas o que sean más especialistas que tener mujeres que solo entren por el hecho de ser mujer. Bueno, para opiniones muchas.
Yo, por supuesto, fomento la igualdad de géneros dentro de lo que es un partido político. Creo que las mujeres gobiernan también como los hombres y creo que el hecho de no hacerlo de esta manera promueve precisamente esta discriminación de la cual estamos peleando y estamos luchando, estamos intentando concienciar, pero también se tiene que concienciar uno mismo, ¿no? Entonces, cuando tú ves que no accedes a ello porque eres mujer, pues sucede lo que sucede, ¿no? Ya tenemos bastante problema en el sistema privado, como que encima instituciones que puedan otorgarse también tengan que ser llevadas a cargo por hombres, que no tienen por qué ser mejores que las mujeres, ni mucho menos. No, pero por ejemplo, ¿no pensáis que, por ejemplo, que Margaret Thatcher y Angela Merkel hayan sido mujeres muy, muy duras y que hayan tenido una imagen muy... ¿No ha perjudicado a la imagen de la mujer en la política? Entiendo que acogen roles masculinos, que es lo que también comentábamos. Quizás eso es un problema a la hora de... Porque yo pienso que deberían tener otro papel o potenciar también, no sé, como Dilma Rousseff y demás, que creo que tiene un perfil mucho mejor, pero sin embargo se potencian a las mujeres que tienen un cierto papel así mucho más fuerte. Es que el tema... Bueno, es algo que ha apuntado ella muy bien, que siempre es súper repetitivo y lo ves en tus compañeros y compañeras cuando sale el tema de las listas de discriminación positiva, el tema de que siempre sale como la valoración o cuestionarte si la mujer es una buena candidata. O sea, sale un hombre y realmente ya que es como que das por supuesto de que ese hombre está capacitado, cuando sinceramente en política tenemos inútiles a dar y sobrar. No damos nombre. Entonces, claro, siempre se presupone. Entonces, cuando sale este debate es, pero los candidatos mejores. Y entonces es como, si primamos a una mujer, claro, igual no es la mejor, pero ya damos por supuesto que los hombres sí lo van a ser. Entonces, este también es esquemas que tenemos que cambiar, ¿no? Y respecto a lo que comentabas de los estereotipos y a veces masculinizados. El tema es que muchas veces sí que es verdad que llegan pues, estereotipos más masculinos o con roles que puedas de género más... Lo que pasa es que como el género es algo construido, ¿no? Realmente la sociedad está diciendo que eso es más masculino, ¿no? En vez de decir que a lo mejor es individual y esa persona es así porque sí. Bueno, pero ya estás atribuyendo que es porque es la construcción cultural la que te está diciendo que determinadas posiciones son masculinas y determinadas son femeninas. Pero también hay una cuestión en los partidos. Y es un espacio público donde las mujeres en general somos menos dueñas del espacio público, o se nos ha dejado ser menos dueñas y sentirnos más seguras en el espacio público, estás primando, y ese espacio público prima determinados roles, donde muchas veces llegan menos mujeres porque las mujeres no se sienten cómodas, pero es el propio partido, el que está acercando eso. Entonces, a lo mejor también impulsan que o tú tienes ciertos roles que se tienen que dar en política, o si rompes esos roles ya no vas ni a subir, ni vas a ser primada, o ni siquiera vas a poder defenderte en ese espacio. Entonces, a lo mejor en política lo que habría es que cambiar la forma de entender cómo tiene que ser un político y el estereotipo que tiene que dar un político, porque lo estamos diciendo, es que tiene que ser así, o sea, tiene que hablar así, tiene que hacer un meeting así, y la mujer o la persona o los hombres que se alejan de eso, simplemente los vemos y ya decimos, esta persona no es tan buena. Pero porque realmente tenemos una concepción de lo que es la política. En los partidos no es tan cómodo, no hay conciliación realmente en las horas. O sea, realmente hay horas de asambleas intempestivas donde no se adaptan a una conciliación familiar. O sea, hay que cambiar... Sí, yo creo que el tema es de la participación de las mujeres en política ya viene desde la base, ¿no? Ya desde los partidos tendríamos, de cierta manera, que feminizar los partidos y no solo que hubiera más mujeres, sino que hubiera, digamos, otros ritmos, que hubiera otras dinámicas, ¿no? Que fueran más compatibles con la vida en general, por supuesto, con la vida profesional, pero con la vida en general, ¿no?
humana, el tema de acotar los tiempos, las reuniones, ¿no? Porque claro, muchas veces hay decisiones que se toman, digamos, después de las reuniones y tomándose una cerveza, no solo en política, sino también a nivel, evidentemente, de empresas, ¿no? Y entonces esto hace que muchas mujeres pues tampoco se quieran meter, digamos, en política ya, ni siquiera en un partido político, y cuando están dentro de un partido político no quieran dar el paso hacia, digamos, tener más responsabilidades. Muchas veces las propias mujeres nos ponemos trabas, ¿no? De decir, pues es que esto no lo podré hacer, pues sea por tiempo o sea porque piensas que no eres, porque tenemos mucha autoexigencia, que no eres la mejor. Parece que si tienes que presentar, tienes que ser la mejor y la mejor. Y no sé quién dijo que se llegaría algún día a igualdad en la política cuando hubiera el mismo número de mujeres políticas mediocres que de hombres políticos mediocres. Que eso sería. Entonces, realmente, en cambio, parece que tenemos que ser nosotras las mejores para presentarnos, y los hombres pues simplemente un poco más tirado para adelante y te presentas, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que hacer un trabajo mucho desde las bases. Yo creo que lo de las mujeres estas, pues la Thatcher, y yo evidentemente disiento de su manera de hacer política, pero en cierta manera sí que es verdad que visibilizar mujeres en posiciones de poder es bueno, ¿no? Sobre todo de cara pues, a ser un ejemplo para las niñas, ¿no? Y chicas que a veces necesitan un reflejo, ¿no? No todas van a querer ser, claro, ¿qué quieres ser de mayor? Pues a ver quién te dice que quieres ser presidenta del gobierno, no hay muchas que lo digan, o política. Claro, entonces yo creo que eso es muy importante, aunque evidentemente mejor que sean de otro talante. Que llegue con el tiempo. Esperemos que llegue con el tiempo. Lo que apuntaba Cristina también, ¿no? Una manera diferente de hacer política, ¿no? Que no sea tan paternalista, porque hablábamos antes de los cuentos, ¿no? Y yo creo que la mayoría de nosotros, cuando pensamos en un líder, pensamos en el padre o en el salvador, y no sé, ¿no? Quizás otra manera de hacer las cosas, ¿no? Más cooperativa, más comunicativa, no tan jerarquizada, ¿no? Y yo creo que eso sí sería un elemento muy femenino ahí metido, ¿no? Digo yo, ¿no? Y visión de los compañeros del partido, ¿no? Porque cuántas veces hemos oído, lo han puesto aquí, es que es bueno, y que es lo que dice ella, esta la han puesto aquí, no, pero es que la han puesto ya por está ser la feminista, mujer. ya está la feminista. La han puesto por ser mujer, o sea, no hablamos ni si es buena profesional, si es politóloga, no hablamos de nada de eso, no sabemos si hace bien o no hace bien política o ámbitos. No, estamos diciendo que es mujer y está ahí por ser mujer. Y esto también discrimina. Y luego la priorización de los problemas, es decir, porque yo he visto en muchos debates políticos, es que es más importante hablar del paro que de la igualdad. Perdona, es que resulta que el paro también está atravesado por una cuestión de género. Es decir, hablar de paro es hablar de género, es hablar de igualdad, ¿no? Entonces hay como una priorización, ¿no? Sí, vale, eso de la igualdad de las mujeres está muy bien, ¿no? Pero es que hay un problema más acuciante que es el paro, ¿no? No, perdona, es que una cosa va unida a la otra, ¿no? Es decir, yo creo que los hombres deberíamos ser feministas por puro egoísmo. Es decir, porque lo que nos afecta económica y socialmente a nosotros es que os afecta a vosotras también, ¿no? Bueno, el último tema que nos gustaría abordar y que para nosotros es fundamental, de hecho es más importante, el tema de la violencia machista, es una cuestión de Estado. Recientemente vivimos la manifestación del 7 de noviembre y tristemente en la semana siguiente hubieron unas cuantas muertes de mujeres. ¿Creéis que el hecho de que las mujeres salgan a la calle, se manifiesten, ha podido contribuir a crear más conciencia, más agresividad por parte de los hombres? ¿Qué pensáis a este respecto? Bueno, yo creo que es importante las manifestaciones, y primero porque dan la imagen de a las mujeres no sentirse solas, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces las mujeres que sufren violencia tienen un poco sentimiento de soledad. Y eso es importante, ¿no? Es decir, somos un colectivo, hay más gente que está en este problema y eso pues lo refuerza. El hecho de que a veces parezca como que pueda aumentar. A veces lo que pasa es que aumentan cifras o se visualizan más también porque hay una denuncia social. Y también porque nos volvemos más sensibles y las mujeres detectan más tipos de violencias o deciden plantarle cara a las violencias que antes se callarían. Hace poco, y es curioso, planteaba una compañera que la había sorprendido que, por ejemplo, un país como Suecia tuviera más datos de denuncias de violencia que nosotros. Y entonces decían, ¿cómo es posible, no? O sea, es un país más avanzado en esto de género y todo. Cuando llegaron al estudio era porque las suecas tenían niveles de detección y consideraban niveles de violencia que nosotros no considerábamos, entonces denunciaban. Que lo tomamos por normal. Sí. Claro. Es normal. Entonces,
todo lo que sea así, a veces, yo creo que sinceramente, si tienes una situación de violencia y tienes una persona agresiva a tu lado, puedes tenerla oculta, puedes tenerla presente, pero no creo que esa manifestación vaya a ir a una agresión mayor. No sé, es mi opinión, pero creo que te daría las palizas igual si tuviera que dártelas, aunque no, por ponerte la cuestión más extrema, porque la violencia machista hay muchos grados. Bueno, pero a lo mejor la manifestación, y en concreta esta, ¿no?, tenía una doble vertiente, ¿no? Por un lado, las mujeres salían a hacer la denuncia, ¿no?, que es normal y es algo innato de los derechos que tienen, que también da una concienciación al resto, porque claro, quien sale sabiendo lo que hace, pero quien lo visualiza, y eso que tampoco fue muy retransmitido, y ahí entran los medios de comunicación, que yo no voy a entrar, ¿no? Pero quien lo ve desde afuera y lo recibe y puede asumirlo, y se dan charlas y se da información, y de aquí estos debates, entran en que esa gente tenga concienciación. Y por otro lado, a la vez, yo creo que estas mujeres que fuimos el 7N, aparte de solicitar esta concienciación a la población, también solicitábamos a las instituciones y a nuestro Estado, a nuestros gobernantes, unos medios y unos recursos, porque el procedimiento que tenemos no sea efectivo, porque no se llevan a cabo todas estas denuncias que dices, porque no sale por los medios de comunicación tantas como hay. O sea, salen cuando se producen muertes efectivas, pero por ejemplo todas las agresiones, yo cada semana trabajo únicamente 3 noches a la semana en el sistema de emergencias médicas. En 3 noches me encuentro con más de 30 agresiones de género, narices partidas, cascos, bueno, de toda índole, ¿vale? ¿No se produce la muerte? No se produce la muerte. ¿Se producen unas lesiones? Sí. Pero de los porcentajes que entran, que yo los desconozco, los que son a denunciar, seguro que no son ni la mitad. Me juego cualquier cosa. Seguro. Entonces, en esta doble vertiente, yo creo que entra el pánico, ¿no? Un hombre o una mujer, o sea, quiero decir, cualquier agresor, una persona que sea agresora, cuando se ve atacado porque hay una concienciación, salta. Entonces, no sé si sería porque sí que aparecieron más o no, se dieron más o no, fue una burrada lo de la semana después, pero yo creo que es por miedo, porque un hombre cuando o sea, no hay mayor temor de un hombre agresor o maltratador que una mujer tenga conciencia de que vale lo que vale, o sea, que no sea sumisa, que rompa los estereotipos que tienen. Entonces yo creo que al verse perjudicados por esa manifestación hubo esta represión, porque fue como una... bueno, pero claro, es algo que tenemos que tener en cuenta que persiste, con lo cual el problema sigue estando, con lo cual tenemos que seguir luchando. Bueno, ¿querías comentar alguna cosa? Bueno, coincido mucho en que creo que lo que se ha dado es visibilidad, ¿no?, a un problema, y es lo que se pretendía, ¿no?, con la manifestación, que realmente se viera y se tuviera conciencia que es un problema de todos y que además tiene que ser una cuestión de Estado, ¿no?, que se tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no?, haciendo evidentemente las legislaciones más efectivas, poniendo más medios, ¿no?, por supuesto, porque no, han reducido los presupuestos evidentemente en esta materia. Se han reducido un montón. Luego, pues sí, hablan mucho tal y violencia, qué tremendo, todo el mundo está de acuerdo, todos los políticos salen allí, ¿no?, a la manifestación, y luego resulta que no se ponen esos medios, ¿no? Eso es evidente que hace falta una mayor voluntad política, ¿no?, contra un pacto de Estado absoluto, ¿no?, de todos los partidos contra esta lacra, ¿no? Y lo del tema de que hubieran más asesinatos después, claro, aquí hay un poco de controversia con el tema del tratamiento de los medios de comunicación también, ¿no? A veces se dice que sí hay un efecto llamada. Es muy difícil esto de saber. Yo soy más favorable a que sí que las noticias, que ahora han pasado mucho a ser a veces meros noticias sensacionalistas y de sucesos, yo soy favorable a que se explique más realmente y se explique más en profundidad y a que salgan. Yo no creo que porque salgan vaya a haber más asesinatos. Lo que pasa que sí que suele decir que a veces estas personas que seguramente, porque estos asesinos, hombres que asesinan a sus mujeres, parece ser que normalmente lo tienen ya pensado, no es una cosa que... Entonces suele pasar que a veces cuando se ha visto en los medios una gran presión, en ese momento ellos toman esa decisión, pero no es porque si no, por desgracia, porque si no hubiera salido esto, los medios no hubieran asesinado igualmente. Lo que pasa es que igual ha sido más tarde, más pronto, y a veces pues coincide, ¿no?, que de pronto pues, es como que se ven, ¿no?, más impelidos a hacerlo de manera más inmediata. Eso es lo que parece que dicen los estudios, pero yo no creo en el efecto llamada y creo que se tiene
que tiene que ser mucho más en los medios y mucho más en profundidad, ¿no? Y sobre todo no falsear las cosas, es decir, no es mujer muere a mano de su marido, no, mujer asesinada por su marido, es decir, yo creo que eso es tan cómplice, o sea, permitir eso es ser cómplice de asesinato desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Pero aparecen asesinatos. Yo es que nunca veo lesiones en el periódico, ni en o sea, quiero decir, ni en medios de comunicación de internet, ni en prensa no veo ninguna. Y hay muchas, cada día hay. Hay muchísimas. Cada Y lo que día decías hay. tú, que es una forma más, violencia sobre la mujer y una hay forma cada más de día, violencia. pero Una muchísimas. barbaridad. No es la única, Y muchas decir. no denuncian, o sea, imagínate, ¿no? O sea, tú ves allí, pero las que no llegan a entrar quedan fuera y seguro que son mucho más que las que entran. Entonces, pues no sé, No, es que algo no que se hay. protege a la víctima. No, porque además el procedimiento pues es el que es y bueno, pues pasa por muchas fases y bueno, llega Bueno, y así la para justicia. concluir un poco el debate, nos gustaría que cada una de vosotras, cada uno de vosotros, durante un minuto aproximado nos dijerais si consideráis que estamos avanzando, que el feminismo está avanzando, que estamos en una sociedad cada día más feminista y qué tenemos por delante, como queráis. No, empiece Quien quiera. quien quiera. Algo extremo. Yo soy bastante pesimista. Sí, evidentemente se ven cambios, pero son cambios muy superficiales, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con chicos y chicas en un instituto y oyes comentarios y tal, y tú dices, Dios mío de mi vida, pero todos esos supuestos cambios que se supone que ha habido estos años atrás, y yo soy bastante pesimista, pero bueno, poco a poco, yo creo que se irán cambiando las cosas. Yo creo que a nivel formal, digamos, a nivel de aceptación de la gente de la igualdad y bueno, yo creo que eso sí que se ha conseguido, ¿no? A nivel formal creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Y nadie diría lo contrario, que hombres y mujeres son iguales, tienen los mismos derechos, ¿no? Digamos que ya está aceptado socialmente, pero no deja de ser un discurso y en la realidad pues no se han producido esos cambios, ¿no? Y entonces en la realidad, pues, en el día a día faltan muchas cosas por hacer y por avanzar, ¿no? En algunos casos se va avanzando y en otros casos yo creo que no se avanza tanto, ¿no? Como en temas, pues, por ejemplo, de violencia o bueno, en temas pues, también de estereotipos y o de medios de comunicación, por ejemplo, y que va a costar más, ¿no? Va a costar más de conseguir cambiar. Bueno, pues yo creo que partimos de que tenemos a día de hoy, en el año 2015, una Constitución que proviene de una transición, que hay que tener en cuenta que pues los derechos de ahí no se han tocado ni se han modificado y somos mucho en la justicia española de poner parches por todas partes a todas las normativas que tenemos y no fomentamos el hecho de generar nuevas que sean positivas. ¿Positivas para qué? Positivas para nuestra población, quiero decir, para las personas que conviven en ella, no positivas para grandes empresas. Entonces, si hablamos de la gente que convive a día de hoy en nuestra sociedad y vemos que esto es un problema que no pertenece a un colectivo, porque estamos hablando que las mujeres no son un colectivo, es la sociedad que tenemos, o sea, es un porcentaje más de la mitad de nuestra población. O sea, es un tema que se tiene que tratar, yo considero, y es mi opinión, como un tema de Estado, por supuesto que prioritario a muchas otras cosas que se anteponen, que interese más, interese menos, esté más oculto o no lo esté, bueno, es una cuestión de educación. Yo para mí la educación lo es todo en una sociedad, aparte de las normativas que tienen que regirse para una mejor educación de la población, no habrá concienciación si no hay educación. Con lo cual, si nosotros educamos a nuestros hijos y les enseñamos, y las instituciones y la sociedad en sí les enseñan a que eso está bien, eso no va a cambiar. Porque lo que está arraigado no proveerá nada mejor. En cambio, si incluimos, y aquí es lo que ella comentaba, ¿no?, nuevas instituciones o un gasto dedicado solo para eso, pero es que estamos contando con que eso está matando a nuestra población. Con lo cual, eso hay que erradicarlo. Los medios que nosotros pongamos seguro que serán bien invertidos para esa finalidad, porque al fin y al cabo, claro, es que es contraproducente el hecho de que un Estado permita conductas que generen esos resultados de muertes de esas personas, ¿no? Y que sea tratado como es tratado y ya entran los medios y demás a hacer su labor poco fructífera, para mi opinión.
Entonces, claro, el tema hay que cogerlo de raíz, porque lo que no podemos es asimilar conductas que provienen de un patriarcado y sabemos de dónde venimos, sabemos la transición democrática que hemos tenido y sabemos lo que va detrás, pues que parece que lo que hay de delante es lo mismo. Entonces, si queremos cambiar algo, tenemos que aplicar medios, pero medios que sean prácticos y que resuelvan los problemas que tenemos ahora, que sí que es mucho pues hacer temas de igualdad, se hacen asambleas, se hace información, pero para mí el conocimiento de la educación, el concienciarse una mujer de que está siendo maltratada y que no lo vea como algo normal, para mí ya es una victoria, porque es el problema que tenemos, que se vea una cosa, que me grite sea normal, que le tenga que rendir cuentas es normal, que no pueda acceder al de esto porque es él quien trabaja, no es normal. Y encima, si yo trabajo y cobro más que él, encima me humilla porque, claro, esto ya sería otro debate, pero quiero decir, aquí lo que tiene que haber es relaciones de igualdad, porque estamos hablando de una población que hay personas. Aquí no hay ni... hay personas y toda persona se tiene que ser tratada igual como brinda nuestra Constitución, en teoría. Bueno, yo creo que estamos en... Evidentemente ha habido una evolución, ha habido una igualdad, hay una igualdad entre comillas legal, bajo pequeñas excepciones, que es verdad, en la Constitución están, pero yo creo que estamos en una nueva etapa que se llama como un poco posmachismo, que alguna gente lo denomina, o la etapa donde quizá impere más el micromachismo. O sea, lo que decía Elena, y es verdad, o sea, la sociedad se considera igualitaria. Tú si preguntas a la gente, pregúntalas a los hombres, ¿tú eres machista? Te dirán no. Y las mujeres también piensan, no, yo quiero la igualdad. Y los hombres también, yo quiero la igualdad. Pero realmente esto no es real. Seguimos viviendo en un patriarcado, el sistema económico mantiene un patriarcado porque le interesa, económicamente es rentable que las mujeres hagan mucho trabajo no remunerado, que está realmente valorado en muchos millones, y eso el Estado no tiene por qué proveerlo, por lo tanto es interesante. Y estamos en una era donde muchas veces, que a mí algo me preocupa es que el término feminismo se está realmente devaluando mucho. O sea, la gente, inclusive la gente joven, yo es que lo reivindico mucho porque realmente es la lucha, y es la lucha por la igualdad. Inclusive las mujeres jóvenes te dicen, no, yo quiero la igualdad, pero yo no soy feminista. Con un desconocimiento realmente de lo que es la lucha feminista. La lucha feminista es la lucha por la igualdad, no es una lucha de superioridad de las mujeres sobre nada. Entonces, yo creo que hay un paradigma, hay un cambio. El problema es que ahora mismo es muchísimo más sutil, los machismos que se dan son más sutiles, se normalizan conductas como que las vemos normales y realmente son machistas y no las identificamos. Es un poco otra era que es más complicada, evidentemente. Se dan, yo creo que 3 tipos de hombres y 3 tipos un poco de mujeres que podemos tener como en la sociedad, ¿no? Los hombres que todavía siguen en un anagrama más clásico de machistas y tal, que yo creo que son menos. Los hombres feministas muy implicados y tal, que son menos. Y es verdad, y con micromachismo internalizado que no te das ni cuenta. Y unos hombres que te dicen, sí, yo quiero la igualdad y tal, pero muchas veces se aprovechan de los privilegios que le da el patriarcado y el machismo y como que ya me viene bien, y cuando hay, bueno, yo saco aquí el beneficio, aunque sí, me parece muy bien la igualdad. Y las mujeres, tenemos también un sector de mujeres más clásicas, más dentro de los roles más clásicos del machismo, mujeres muchísimo más transgresoras de las normas sociales, impuestas de belleza a las mujeres, de estereotipos. Y la gran franja, la mitad, yo creo que son mujeres que entran un poco en negociación, ¿no? Con el Estado patriarcal y con el machismo. Es como un dilema. Yo quiero liberarme, pero a la vez casi que tampoco me terminan de dejar y entonces hago malabares, ¿no? Esa es una nueva etapa que yo creo que hay que cambiar, y con la educación. Muy bien, pues bueno, vamos a concluir este debate. Creo que hemos hecho un repaso bastante amplio de todo lo que rodea al feminismo y al patriarcado. Agradeceros de verdad vuestra participación y vuestra implicación en el debate. Gracias, Elena. Gracias, Laura. A vosotros. Gracias, José María. Gracias, Cristina. Y os esperamos en el próximo programa de Campo Abierto. Muchas gracias. Buenas noches.